Pues vamos ahora a dar inicio al estudio de la palabra, este estudio de la ley del Señor. Estuvimos entonces comenzando la introducción la semana anterior. Recordábamos entonces era acerca de la ley moral del Señor, considerar cuál es la ley moral del Señor, esta voluntad divina que está arraigada en su naturaleza, en la naturaleza de Dios, de su justicia, de su santidad, y entonces es la voluntad de Dios para todos los hombres en todas las épocas, es inmutable para siempre. Entonces vamos ahora a considerar, esperemos, 4 preguntas del catecismo. Entonces vamos a ver ahora ¿qué ha quedado, se puede decir, de la ley moral del Señor después de la caída? Estuvimos también considerando el pacto de las obras, ¿no? El pacto de vida, el pacto de Edén. Que este pacto estaba relacionado con la ley moral, aunque es distinto. La obediencia la tenía pues Adán grabado en su corazón, la ley de Dios la tenía Adán grabado en su corazón, y bueno, transgredido entonces el pacto de las obras, ya no podemos entonces alcanzar vida por medio de la obediencia, por medio de la ley. Entonces, ¿qué queda de ella, no? Y es lo que nos dice la pregunta 94. No sé si tenemos entonces aquí con nosotros abierto el Catecismo Mayor. La pregunta 94 nos dice: ¿es de alguna utilidad la ley moral después de la caída? Y la respuesta a esta primera pregunta, la 94, es: aunque ningún hombre después de la caída de Adán, la caída de Adán y Eva, después de la caída, puede alcanzar justicia y vida por la ley moral, de igual manera que, bueno, pues se podía alcanzar entonces en el pacto de obras. Sin embargo, hay grande utilidad en ella, tanto para todos los hombres en común como en lo particular. Ora para los regenerados, ora para los que no son. En general para los hombres, ¿no? Y después también, en particular, ¿no? Dice, tanto para los que no son creyentes, los que no son regenerados, los que no han nacido de nuevo, pero después también para sí los creyentes, para los regenerados y nacidos de nuevo. Y entonces esta es una cuestión, ¿no? Parece que no. Nosotros como creyentes reformados, pues, bueno, nos dice, ¿es de alguna utilidad la ley moral, los 10 mandamientos, ¿no? ¿Es de alguna utilidad los 10 mandamientos? Y decimos, por supuesto que sí, ¿no? Me está diciendo que el sol brilla por la mañana, sí que está tan claro que, ¿no? Pero bueno, esta es una cuestión que no está tan clara, no está tan clara en, digamos, el mundo evangélico en general, ¿no? No está tan clara. A ver, esto, el sentido de la pregunta en general es, bueno, mira, si está el pacto de las obras, si era por medio de la obediencia, ahora, bueno, pues es imposible que los hombres alcancen esta vida eterna por la obediencia. Entonces, ¿sirve de algo la ley? ¿Para qué sirve entonces la ley? Y bueno, hay algunos que lo desechan por completo, la ley, para creyentes incluso, ¿no? Esto sería algo comparable, ¿no? A aquellos que, no sé, que son pudientes, ¿no? Tienen recursos y tiene un mueble, tiene el mínimo de perfecto, ¿no? El mueble, un arañazo, y van y lo tiran corriendo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto, bueno, la ley no ha tenido de perfecto, ¿no? Pero es cierto que por medio de la ley no alcanzamos la vida eterna, pero esto no significa que porque no podamos alcanzar la vida eterna por la obediencia, esto no significa que no sea de ninguna utilidad. Y ya digo que hay gente que lo postula y hay gente que lo afirma. Por ejemplo, hay una teología, ya no cuajó mucho, era algo de los años 2000, por ahí, 2000, entre 2000 y 2010, ¿no? La llamada teología del nuevo pacto, no sé si nos suena la teología del nuevo pacto, que venía a afirmar esto mismo, ¿no? Que los creyentes, pues bueno, los creyentes en Cristo solamente nos hace falta simplemente creer en Cristo y ya está.
Y que la ley de Dios, pues que estaba abrogada, los mandamientos, no es que estuvieran abrogados de que nosotros pudiéramos pecar, ¿no? Pero que nosotros por la ley lo vamos a guardar y que no habría, pues entonces, ningún interés o ninguna necesidad de hacer atención o estudiar la ley, ¿no? Ya digo, esto digamos, cuajó, gracias al Señor, fue un error bastante importante. Amenazaba sobre todo al mundo reformado, ¿no? Por lo menos aquellos que dentro del mundo bautista también se declaran, afirman reformados, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios, dentro del mundo bautista reformado, ¿no? Válgase la expresión, pues tienen una visión bastante, en teoría por lo menos, bastante correcta acerca de la ley de Dios del creyente. En teoría, después miras un poco más de cerca y ves que a lo mejor no es tanto así, pero teóricamente sí, ¿no? Por el peso, por otra parte, de la confesión de fe de Westminster vía Londres, ¿no? Que transmite entonces lo que vamos a ver, ¿no? El uso, la utilidad, ¿no? De la ley moral después de la caída, aunque después de la caída no podemos alcanzar la vida eterna por medio de ello, sí que nos es útil, ¿no? Los usos, la utilidad de la ley moral. Y bueno, pues entonces podemos mirar entonces los textos de esta primera pregunta, la 94, son 3. Podemos mirar primeramente en Romanos capítulo 8 y versículo 3. Romanos 8:3. Nos dice que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y podemos también leer el siguiente: para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta justicia nuestra no está completamente, pues la que recibimos nosotros por ley, por la fe en Cristo, no está completamente desligada de la ley, porque fue la ley que Cristo cumplió para nosotros. Bien, entonces vemos también en Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificado, y aquí entonces está declarando esto que ya decimos, ¿no? Después de la caída, ningún ser humano, ninguna carne será justificada por la obediencia a los mandamientos de Dios. Él mismo, ¿no? Aunque sí que es la obediencia a la ley de Dios que hizo Jesús, ¿no? A nuestro lugar. Pero los hombres no es por su obediencia personal a la ley de Dios. Y después leemos en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 8. 1 Timoteo 1, 8. Y ahí leemos que sabemos que la ley es buena si alguno hace uso de ella legítimamente. Entonces, a pesar, los dos primeros textos nos era hablar de esta imposibilidad, ¿no? De esta imposibilidad de ser justificados por la ley, pero vemos que sí, es buena si hace uso uno de ella legítimamente. Entonces hay uso de la ley, hay utilidad de la ley. Entonces las preguntas que vienen a continuación nos lo explican, ¿no? Y son 3 preguntas, ¿no? Bueno, ya decía que vamos a intentar verlo, aunque eso se llega corriendo un poco, pero si lo podemos cubrir muy bien, y si no, pues lo dejamos para la siguiente vez. Pero vamos a ver la pregunta 95. ¿Cuál es la utilidad de la ley moral para todos los hombres? Y bien, pues nos dice la respuesta: la ley moral es de utilidad a todos los hombres, por cuanto les informa de la naturaleza y la voluntad santa de Dios y de sus deberes obligatorios de andar en conformidad con ella,
para convencerlos de su incapacidad y para guardarlos de la corrupción pecaminosa de la naturaleza, corazón y vida de ellos, humillándolos al hacerlos sentir su pecado y miseria, y enseguida les ayuda a tener una idea clara de la necesidad que tienen de Cristo y la perfección de su obediencia. Entonces, lo que nos encontramos en las siguientes dos preguntas no son distintas a lo que nos encontramos aquí, es, digamos, se vuelve a decir lo mismo, en realidad, ¿no? Pero vamos que aplicándolo de manera distinta a unos y a otros. Y bueno, pues entonces, el primer uso, ¿no?, es en cuanto a Dios. Nos informa de la naturaleza santa, la naturaleza y la voluntad santas de Dios. Quiero decir, esta respuesta es muy completa, está muy bien, pero yo todavía le encontraría una respuesta más que no está añadida aquí, ¿no?, y que se pueda añadir. De la misma manera que se informa de la naturaleza y la voluntad santa de Dios, de la misma manera, la ley de Dios nos enseña acerca de la naturaleza del hombre. De la naturaleza del hombre. Lo veíamos esta mañana, por ejemplo, en cuanto al matrimonio. La mujer, el hombre. Y a la mujer, pues, lo dice la Biblia, ¿no? Pues que la mujer, por ejemplo, que esté sometida al marido. ¿Por qué? No es algo, pues, que sea arbitrario, ¿no? No es que es algo, pues, totalmente fuera de lugar, no. Es conforme a la naturaleza de la mujer, que hemos visto esta mañana. Es conforme a la naturaleza del hombre, tal como Dios lo ha creado. Entonces, la ley, esto es lo propio también de la ley natural. La ley natural es que, bueno, es lo natural, es que las cosas son así, son creadas por Dios así, ¿no? Entonces, bueno, esto no está recogido, este aspecto de la ley natural, ¿no?, en el catecismo. ¿Por qué? No digo que esto, pues, sea en escrito de la confesión, ni mucho menos. Yo creo que esto es una cuestión, sobre todo, apta, pertinente para nosotros hoy día, ¿no? En el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, hasta incluso buena parte del siglo XX, no haría falta tener que explicar de estas cosas de lo natural, ¿no?, porque la gente lo tenía más o menos claro, ¿no? Entonces, solamente se concentra la confesión, hablando entonces, nos enseña de Dios y después también en su utilidad en cuanto a la salvación. Esto es también una cuestión, Esto es también una cuestión a la hora de predicar y enseñar la ley y los mandamientos, ¿verdad? Dicho sea de paso, entre paréntesis, ¿no?, cuando se predican los 10 mandamientos, cuando se predica la Biblia en general, cuando se predica un mandamiento de Dios, siempre, en todo momento, se tiene que predicar la ley y después, seguido del Evangelio. Si no se hace así, se es legalista. Se puede predicar la ley, simplemente la ley y ya está, sin más. Nosotros en España, en el español, no tenemos este concepto. En inglés sí, el traducido le llaman la ley desnuda. Bueno, creo que se puede enseñar la ley sin más. Por supuesto, esto no significa que al predicar esto se está diciendo que la gente por su propia fuerza lo puede guardar, o que por hacer esto la gente va a justificarse, ¿no?, o alcanzar méritos delante de Dios. Pero, ya digo, es para conocer también la voluntad de Dios y también, pues, la naturaleza de las cosas. Estamos viviendo en una época que lo ha confundido absolutamente todo, ¿no? Se tiene que, a lo mejor, pues eso sí,
predicar directamente, pues, lo que hemos visto esta mañana, ¿no? Los deberes, ¿no? Sin más. Evidentemente no tengo nada en contra de acompañar el Evangelio, pero no creo que sea esto, pues, de por sí ser legalista, ¿no? De por sí ser legalista. No tiene por qué, creo yo. Bueno, entonces, veamos entonces, punto por punto, la ley moral es de utilidad para todos los hombres por cuanto le informa de la naturaleza y voluntad santa de Dios. Le enseña, por lo tanto, acerca de Dios. Por eso es la ley moral. No son, pues, mandamientos que Dios los ha dado solamente de su voluntad, sino que también emanan de su ser, de su voluntad, de su justicia y de su santidad. Entonces, podemos mirar los textos, primeramente Levítico, capítulo 11, y después Levítico capítulo 20. En Levítico capítulo 11 son los versículos 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Él es santo y nos manda que seamos santos. Entonces, ¿cómo vamos a ser santos nosotros? Pues guardando los mandamientos que el Señor nos ha dado y que provienen, por lo tanto, de su santidad. Vemos también el Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy santo, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Una cosa hemos también de decir en cuanto a la santificación. Nuestra santificación es en Cristo. Es Cristo quien nos santifica. Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Entonces, no es que nosotros nos santificamos a nosotros por la obediencia sin la fe en Cristo. No es esto. Es por Cristo siempre. Pero bueno, vemos que, ya lo veremos en el uso a los regenerados, ¿no? Que es también por la ley moral de Dios, tiene también una parte como instrumento. Bien, pues entonces vemos también en Romanos capítulo... Esto no está muy del todo fino porque pone aquí 78. Será 8. Será Romanos capítulo 8, versículo 12. Será 7:12, claro. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces, porque está expresando entonces la santidad, la justicia, la bondad de Dios, ¿no? Todo lo que leemos entonces en los 10 mandamientos es santo, justo y bueno. La ley, por lo tanto, primero nos enseña la santidad, la justicia de Dios, pero también los deberes obligatorios de andar en conformidad con ella. Porque vemos, ¿no? Alguien puede decir, no, Dios es santo, pero... ¿Y esto a mí en qué me concierne, no? Esto aquí, ¿qué me va? Para eso Dios también ha dado la ley, porque de esta manera nos liga a los hombres. La ley es una promulgación de los deberes de los hombres para con Dios también. Leemos esto en Miqueas 6:8 y Santiago, capítulo 2. En Miqueas, capítulo 6 y versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado, te ha promulgado, te ha dado a conocer de manera autoritativa lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia,
Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, por lo tanto, ahí está la ley moral, ¿no? Los mandamientos santos, justos y buenos de Dios. Y Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La ley, por lo tanto, nos promulga los deberes que tenemos contraídos con el Señor. Aquí también el punto de Santiago es que la ley es un todo y, por lo tanto, pues hemos de guardarlos todos los mandamientos de Dios. Bien, pues entonces continuamos más adelante para convencerlos de su incapacidad y para guardarlos de la corrupción pecaminosa de la naturaleza, corazón y vida de ellos. Y podemos ya pasar directamente a los textos en Salmo 19 y también en Romanos. Salmo 19, versículo 11. Tu siervo es, además, amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Recordemos, ¿no? El punto que nos dice es que para convencer a los hombres de su incapacidad y guardarlos de la corrupción pecaminosa de su naturaleza, corazón y vida de ellos, así como también Romanos capítulo 3 y capítulo 7, Romanos 3:3, y allí leemos: Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿acaso la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué he dicho yo? Es Romanos 3:20. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. El punto, pues, de convencerlos de su incapacidad, convencerlos de su pecaminosidad. Así como también Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley, pues tampoco habría conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Y también vemos humillándolos al hacerlos sentir su pecado y miseria. Hemos visto en Miqueas, ¿no? Capítulo 6, versículo 8, ¿no? ¿Qué es lo que pide de ti? ¿No? Hacer justicia, ¿no? Amar misericordia y humillarte delante de Dios. Y entonces la ley tiene también este uso en general, ¿no? Para que nos humillemos. No solamente que nos informa de que no podemos, sino también nos lleva al arrepentimiento, al humillarnos delante de Él. Y bien, pues tenemos también en Romanos capítulo 3, Romanos 3, los versículos 9 y 23. ¿Qué pues diremos? ¿Somos mejores que ellos? En absoluto, porque ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y también, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero vemos que va más allá, entonces, esta obra de la ley en ellos les lleva también entonces a buscar, a ver la necesidad de buscar salvación y un Salvador fuera de sí mismos, lo que a continuación nos dice enseguida les ayuda a tener una idea clara de la necesidad que tienen de Cristo. Gálatas capítulo 3 y versículos 21 y 22. Gálatas capítulo 3, versículos 21 y 22. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley, como fue dada en un principio al hombre, ¿no?
por medio de la ley, por medio de la obediencia, se podía alcanzar la vida. Después del pacto, de la ruptura del pacto de las obras, es imposible. Pero seguimos leyendo en el versículo 22. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe en Cristo. La ley encierra a todo bajo pecado y declara a todo hombre pecador y transgresor delante de Dios para que busquen su salvación no en sí mismos, no en su obediencia, sino en la obediencia perfecta del Salvador de Jesucristo. Y también lo que sigue diciendo, la perfección de su obediencia. La perfección de su obediencia, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Cristo, la ley conduce a todos a Cristo, es el camino de declararlos convictos como pecadores para que busquen de Cristo su justicia, que su justicia es una obediencia perfecta, es la obediencia del pacto de las obras, la cual Adán no la puede, pues no la pudo hacer, ningún hombre la puede hacer, pero Cristo sí la ha hecho para su pueblo. Entonces, lo que decía ahora a continuación, están estas dos preguntas, que es en cuanto a en lo particular, para los no regenerados y para los regenerados. La utilidad de la ley, ¿no? Para los no regenerados, los no creyentes, los que no han nacido de nuevo, y para los que sí. Vemos que también aquí es interesante esta manera también de proceder, ¿verdad? De la ley de la confesión, ¿no? Que distingue en la aplicación. La ley es la misma, la enseñanza es la misma y se aplica de manera distinta según cada uno, el estado de cada uno. Si es regenerado o no lo es. Entonces vamos a ver la 96, la utilidad particular de la ley para los no regenerados, ¿no? Los no creyentes en general, para la gente del mundo podríamos decir, para todos, ¿no? De puertas afuera se puede decir, ¿no? Dice, la ley moral es de utilidad a todos los hombres no regenerados para despertar su conciencia, a fin de que huyan de la ira venidera, para conducirlos entonces a Cristo, o si ellos continúan en el estado y camino del mal, hacerlos inexcusables y bajo la maldición de ellos. Bajo la maldición de ella, de la ley. Entonces vemos, sí, hay uso, hay utilidad de la ley para los no creyentes. Es algo también interesante, ¿verdad? Porque es una cuestión también que se medio planteó, ¿no? Lo que ya tenemos unos cuantos añitos, ¿no? Se medio planteó cuando hubo toda la cuestión esta del matrimonio homosexual, cuando se implantó al principio, ¿no? Aquí en España. Se tiene que declarar esto, se tiene que condenar esto a la Iglesia, a los creyentes, ¿no? Públicamente a la sociedad como pecado, como transgresión de la ley de Dios. Esa fue una cuestión que se medio planteó, no del todo, pero sí, ¿no? Entonces vemos, ¿es la ley de Dios solamente para nosotros los creyentes? ¿Es la ley de Dios solamente para nosotros? ¿O hemos de proclamar, lo ha promulgado Dios, pero hemos de proclamar nosotros a todos los hombres por igual la ley de Dios? Lo que se optó me parece que está claro, lo podéis imaginar, ¿no? Que como para más o menos evitar compromisos nos intentamos poner un poquito de medio perfil, ¿no? Medio perfil, para disimular, ¿no? Se optó pues un poco diciendo que no, que esto es para nosotros, ¿no? Y para el mundo, pues bueno, pues no le vas a obligar, porque no le vas a imponer tu moralidad. Entonces algunos decíamos que esto es, que nosotros entonces los evangélicos, si hacemos así, es tener una doble moral, ¿no?
Lo que decían antiguamente de los cristianos, ¿no? Hipócritas, ¿no? Que tienes una doble moral. Tú dices una cosa pero haces otra, ¿no? Esto es una doble moral también. Una doble moral, pero una que rige para los creyentes y otra que rige para los demás, ¿no? Pero es una doble moral. Por un lado es una doble moral. Y después dice eso de no imponerte. Al final es que es para reírse, porque claro, es que nosotros somos muy tolerantes, etcétera, pero es que así la vida no va. La vida no funciona así. ¿Qué es lo que ocurre? De que ahora son ellos los que te lo imponen. Ahora son ellos los que te lo imponen. Ahora son ellos los que te imponen a los hijos de los creyentes en las escuelas y por todas partes, no, y no solamente a los hijos, a los mayores nos imponen también su moral. Y no tenemos nosotros el derecho de decir no. No tenemos el derecho de decir, pues, lo siento, objeto de conciencia, tú eres un médico y estás obligado sí o sí a hacer aquí los abortos o también a cargarte, a eutanasiar a quien sea, porque si no eres un tío sospechoso ideológicamente de algo. Claro que te imponen. La moral se impone. Y se impone vía ley, por supuesto que sí, siempre ha sido así toda la vida. Y va a ser así toda la vida. La cuestión es, ¿qué moral impones? ¿Qué moral está reforzada por medio de leyes? Entonces, bueno, sí, la ley es para los regenerados y, bueno, pues entonces vemos, hay dos usos, ¿no? Los que estemos familiarizados con la teología, la enseñanza reformada, estaremos entonces familiarizados con estos tres usos o utilidad de la ley, ¿verdad? ¿Nos suena? ¿Sabemos decirlo así rápidamente? Está el uso llamado pedagógico. Está el uso llamado civil. Y después está el uso llamado normativo, ¿no? Y entonces, de la pregunta 96, para los no regenerados, nos está presentando dos usos que ya de entrada decimos, para resumir, ¿no? Se trata del uso pedagógico y se trata del uso civil. Y vamos a ver de qué se trata. La ley moral es de utilidad a los hombres no regenerados, dice, para despertar su conciencia, a fin de que huyan de la ira venidera, para conducirlos entonces a Cristo. Esto es el uso pedagógico. Vemos, se está reformulando lo que ya hemos visto en la pregunta anterior, ¿no? Para despertar su conciencia, a fin de que vayan a Cristo. Para que ellos mismos se vean, queden convictos como pecadores, para que vayan a Cristo. Entonces, esto es el uso pedagógico que está basado en lo que dice en Gálatas, ¿no? De que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En el original es pedagogo, por eso se llama el uso pedagógico, porque es aquel que nos coge de la mano y nos lleva a Cristo, haciéndonos ver que somos pecadores, ¿no? Vemos entonces, esta es lo que nos dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Para despertar su conciencia a fin de que huyan de la ira venidera. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los inicuos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los que se echan con hombres, para los traficantes de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Y después también para conducirlos entonces a Cristo en Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. De manera que la ley fue nuestro ayo, nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Bien, pues entonces ahora dice, o si ellos continúan en el estado y camino del mal, hacerlos inexcusables y bajo la maldición de ella. Y entonces nos da estas tres citas. Primero Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, que no tienen excusa. También en Romanos capítulo 2 y versículo 15, ahí estaba la frase, ¿no?, de dejarlos inexcusables, ¿no?, inexcusables delante de Dios. Romanos 2:15, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándolos o excusándolos sus pensamientos unos a otros. Es esta obra de la ley, ¿no?, de hacerles despertar su conciencia para dejarlos inexcusables delante de Dios. Y dice que si ellos pues continúan ese estado, también bajo la maldición de ella, la maldición de la ley, tal como dice Gálatas capítulo 3 y versículo 10, cuando dice que porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vemos entonces, en todo caso, estos dos usos, vemos, ninguno de ellos comporta nuevo nacimiento. Nadie nace de nuevo por medio de la ley. La ley no fue dada para que nazcamos de nuevo, ¿verdad? La ley de Dios es un instrumento, es un medio, sí, para mostrarnos nuestra pecaminosidad, para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Y entonces llega el Evangelio y es de esta manera como por la fe somos regenerados. No somos en modo alguno regenerados por la ley, pero cumple un papel, cierto papel en la regeneración para guiarnos, para darnos este conocimiento de nuestra necesidad de la salvación, ¿no? Se puede decir una obra, cierta obra de preparación, ¿no?, de nuestros corazones para recibir el Evangelio, guiarnos a Cristo. Y después el uso civil, vemos, ¿no? Es una cosa muy, no voy a decir pragmática, pero no es esta la idea, es tener a los pecadores bajo control. El uso civil es la función de la moral, ¿no?, la moral pública, ¿no? Es digamos, el pecado no se expanda sin control en la vida de las personas y en la vida de la sociedad, ¿no? Es como un dique de contención. Yo creo que es ciertamente lo que hemos leído en 1 Timoteo capítulo 1, cuando dice que la ley no fue dada para como dice en 1 Timoteo capítulo 1, no fue dada para el justo, sino para los inicuos y para los desobedientes, etcétera, etcétera, para los pecadores. Está puesta enfrente de ellos para contenerlos, ¿no? Por eso, cuando los muros de la ley caen, es un torrente de maldad en el mundo. Es lo que ha ocurrido, ¿no? Se pusieron dinamitas, ¿no?, en las presas, ¿no?, en los diques, que era la moralidad, ¿no?, basada en la moralidad tradicional, basada en la ley natural, ¿no? Se puede decir, sí, de manera imperfecta, sí. Se puede decir, no, es que es la manera tradicional de las sociedades y no eran cristianas, sí, estamos de acuerdo, pero tenían cierta función de control o de, digamos, de contención, esa es la palabra, no control, de contención, ¿no? Una vez esto ha caído, es el torrente de iniquidad que estamos viendo. Estos dos usos, el pedagógico y el civil. Y ahora vemos la siguiente pregunta, la utilidad especial de la ley moral para los regenerados. Y bien, pues entonces, para los regenerados dice, además de estos, ¿no?, dice, aun cuando los que sean regenerados y creyentes en Cristo son libertados de la ley moral como un pacto de obras, es decir, somos liberados de la maldición de la ley moral,
Pues entonces vemos los textos de la Escritura en Romanos capítulo 1 y versículo 6, versículo 14. Romanos 6 y versículo 14, que somos liberados de ella, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos liberados, por lo tanto, de este pacto de obras de su condenación. En Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. También versículo 6, porque ahora estamos libres de la ley, ¿no? Son todas estas declaraciones de que estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley como pacto de obras, ¿no? O de su condenación. Y Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pues ahí tenemos todas, tantas cosas habéis padecido, no, esto es en Gálatas 4. Dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para recibir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Bien, entonces somos libertados, ¿no? Somos libertados. Entonces, de tal manera que por ella no son justificados, ¿no? Romanos 3:20. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. No son justificados ni tampoco condenados. Gálatas capítulo 5 y versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos, la ley, declara a todo el mundo convicto, pecador, bajo la condenación, es decir, bajo la maldición de la ley. Los creyentes somos liberados de la maldición de la ley, por lo tanto no somos condenados, ¿no? La ley no nos condena, nuestros pecados no nos condenan, porque no estamos, entonces, el terreno en que estamos delante de Dios no es el de la ley, es el de la justicia de Cristo. Entonces, la ley no nos condena, ¿no? Ni nuestros pecados tampoco nos condenan si somos verdaderamente de Cristo y andamos verdaderamente no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si andamos conforme a la carne y somos extraños a Cristo, estamos todavía bajo la maldición de la ley y no hemos sido libertados de su condenación. Vale, pero entonces, ¿cuál es la utilidad especial para los cristianos? Pues además de lo que hemos visto, dice, sin embargo, además de la utilidad general para ellos, no somos una categoría especial, ¿no? También la ley nos lleva a Cristo, porque nos hace ver nuestro pecado. También la ley, pues, nos marca límites que no hemos de transgredir, ¿no? El uso civil, pero además dice, es de utilidad especial para mostrarles cuán obligados están a Cristo por el cumplimiento de ellas, por haber sufrido su maldición en lugar de ellos y por su bien. Y así estimularlos a una mayor gratitud y a expresar esta por un mayor cuidado para ajustarse a ellas como su regla de obediencia. El uso normativo toma se refiere a esto, la regla de obediencia, la norma perfecta de nuestra obediencia, ¿cuál es? La ley. Entonces, ¿cuál es el uso, de la ley para nosotros? Es este. Es que, como vemos, nosotros hemos de guardar la ley por gratitud. Hemos de guardar la ley, pues, por amor a Dios, por amor a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sabemos entonces cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? La ley y los mandamientos. Entonces vemos, este es algo que los no regenerados no pueden tener, ese uso de la ley, porque no tienen el amor a Dios, no tienen el amor a Dios, no tienen la gratitud de su salvación. Esto es algo propio de nosotros, el uso normativo.
Entonces, es lo que decía Calvino, en su institución decía que este uso es el principal de la ley. Principal, pues, en el sentido de que es el principal para nosotros, el de ser el medio para que nosotros expresemos nuestra gratitud y nuestro amor a Dios, ¿no? Es el propio de los creyentes, ¿no? Y bien, pues vemos lo que nos dice aquí los puntos 4, 5 y 6. Lucas capítulo 1, versículos 68, 69, 74, 75. ...68, 69... Bendito el Señor, el Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Y leemos 74, 75... que sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, los serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14... Capítulo 1, 12, 13, 14. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados. En Cristo vemos. Porque Él entonces pues, es el que nos ha librado de la condenación de las tinieblas, y entonces nosotros por gratitud tenemos entonces esta perfecta ley, esta perfecta norma para expresar nuestra gratitud. Romanos capítulo 7, versículo 22. Versículos 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esto solamente lo puede decir un regenerado, ¿verdad? De aquellos debates que algunas veces siempre se tienen. No, ¿es Romanos 7 un creyente, un regenerado, sí o no? Nadie que no sea un regenerado se deleita en la ley de Dios, que es santa, justa y buena, porque se deleita entonces en Dios, ¿no? En quien Él, que es santo, justo y bueno. Romanos capítulo 12, versículo 2 también, para hablar de esta perfecta norma que tenemos en la ley. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y después ya por último, Tito, capítulo 2 y versículos 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos, ¿no? La función, ¿no? Normativa para nosotros, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Nos enseña a que vivamos de manera sobria, justa y piadosamente, de manera agradable al Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El celo por las buenas obras, el amor consumidor para obedecer a Dios. Esto es algo solamente entonces de los creyentes. Y la norma perfecta, una vez más, es la ley de Dios. O sea que, aunque ni por la ley vamos a ser salvos como tal, ni tampoco vamos a ser condenados como tal, eso es el pacto de obras, es de gran utilidad. En general, para todos los hombres, también para los irregenerados, para el mundo, se ha de predicar y proclamar a todos, y también para los creyentes. Esto no es legalismo. No es legalismo de cara al mundo. No es legalismo tampoco de cara al interior de la iglesia. Puede llegar a serlo.
si se confunden las cosas. Si se predica la ley, sí, que se tiene que hacer, pero sobre la base de que, estás planteando de que sí, de que Dios nos acepta, ¿no? O no por nuestra obediencia en vez del Evangelio, ¿no? Puede llegar a ser legalista, pero se tiene que hacer. Se tiene que predicar y se tiene que enseñar la ley. Para que ajustemos, como dice, para que tratemos de ajustar por un mayor cuidado para ajustarse a ella como su regla de obediencia. Querer llevar nuestra vida tan cerca como sea posible de la ley de Dios. Pues que así sea, que el Señor nos ayude a tal fin.